Bueno, buenas tardes para todos los oyentes. Empezamos un nuevo flash informativo. Soy Nicolás Federiconi junto a Alejandro Lepera. ¿Cómo estás, Ale? Hola Nico, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien. Un poco colorado de cara, para no Sí, decir ¿no? otra Un poco cosa. negativo. Un poco negativo todo. Sí, un poco está siendo un poco permisivo. Te diría que me rescato con el mercado cripto que repuntó un poquito. Sí, que también tuvo una baja bastante importante. Sí, muy, muy abrupta. Pero bueno, seguimos en la mayoría en rojo. Por suerte, Cake recuperó un poquito de lo que había perdido. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Bueno, escúcheme, antes de entrar con las noticias del mercado, hoy compartió que se va a estar yendo a Europa el año que viene. Correcto, bueno, es un proyecto para ir a España a trabajar en otro rubro, en otra cultura. Muchos acá que siguen el personaje distinto saben que estudié para barista y para bartender, así que estoy enfocado en eso y en todo lo que sea turismo. La idea es conseguir algo part-time para tener flujo de efectivo y el resto del tiempo empezar a profesionalizar lo que se hace acá en Twitter y sumar más frecuencia en Twitch, notas, entrevistas y demás. Ya estás con participación en Twitch, ¿verdad? Sí, ya estamos bastante a full con Twitch. De a poquito vamos a meter un poco más de frecuencia. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, excelente. Vos sabés que yo te deseo lo mejor, igual falta para armar las valijas y demás. Vos sabés que, digamos, si bien te lo digo en privado, también lo hago público, que contás conmigo para lo que necesites y seguramente te va a ir bien porque sos una persona de bien y también sos una persona que no solo tiene y cuenta con capacidad, sino también cuenta con muchas ganas de ayudar y siempre de aportar de buena fe, ¿no? La idea es esa, aportar el granito de arena de todo lo que se fue aprendiendo a lo largo de estos casi 6 años en el mercado, tanto tradicional como cripto, y la idea es aportar a los que se quieran integrar. Va a haber dentro de poco un curso, que también era algo que había mencionado en ese tweet, pero bueno, ya lo vamos a estar hablando un poco más adelante. Excelente, bueno. Dicho esto por Nicolás, si le parece, arrancamos con los datos de la rueda. Se me cortó, ¿cómo dijiste? Si le parece, arrancamos con los datos de la rueda para informar cómo terminó la semana. Arrancamos, vamos. Bueno, voy a arrancar por lo más livianito, que fue el S&P.
la bolsa, digamos, de Estados Unidos, haciendo un cierre semanal, recuerden que falta una hora de mercado, está positiva 0,41%. Pasamos en semanal a Brasil. Brasil no repunta, sigue todavía en una tendencia bajista en un menos 2,92% semanal. El Merval, post elecciones, en semanal, ¿sabe cuánto cayó el Merval en semanal? A ver, Casi un 10%, Nico. un 10%. Fue una semana trágica, trágica realmente lo que había subido en la primera semana de noviembre, más la segunda semana de noviembre, que suman algo así como un 13,40%, esta semana bajó casi un 10%. Así que la Bueno, verdad que pero es una semana. de los últimos días, 12, 13, 14, 15, 17, hasta el 17 estuvo en caída y hoy se vio una mejora. Una mejora para abajo, Nico. Hoy Y fue un una mejora desastre. dentro de lo que era el movimiento, esa tendencia bajista, hoy la vela que deja no es tan dramática como los anteriores días. No, ¿cómo que no? Usted se está equivocando. Usted está viendo, digamos, ingresó IMB, pero ingresó otro instrumento. Ah, puede ser en pesos, ¿para qué? Lo estoy No, viendo. no, el Merval en el día de la fecha, en el día de hoy, tuvo una caída que le diría representativa en lo semanal casi el 50%. O sea, el Merval en el día de hoy tuvo una caída ahora vamos a hablar sobre puntualmente los activos, pero es un desastre, digamos, casi un 4,40% aproximadamente en la caída del día de hoy. Lo Y un único de la ochenta y cinco por semana. ciento todo rojo. Exactamente, ayer tuvo una pequeña recuperación de un 2,25, pero hoy terminó cayendo de una forma abrupta. Sinceramente, las lecturas de, digamos, que se realizan digamos, esta volatilidad tiene un precedente, digamos, en el contexto en el que nos encontramos, donde no hay evidentemente un rumbo. Entonces, digamos, no hay reglas claras y a partir de ahí, bueno, el mercado reacciona y acciona a partir bueno, del estado de situación y contextual con las lecturas que hace sobre la economía y el mercado local. La Bueno, falta de un plan estratégico, quizás. no sé si estratégico, con un plan me conformo, Nico. Bueno, veníamos hablando también en semanal. Sí me sorprendió el oro en semanal terminó negativo, bueno, está terminando, casi un 1% negativo en semanal, luego de que la semana pasada tuvo un incremento de un 2,6%. Y en cuanto al petróleo, sí, a mí particularmente no me sorprende la caída del petróleo, había alcanzado el máximo en 85,39 la última semana de octubre, y a partir de ahí empezó un cambio de tendencia y pronunciando esta semana superando el 6% negativo. Así que el petróleo realmente tuvo su semana bajista para los que lo esperaban luego de ese techo que hizo la tercera semana de octubre y la última semana de octubre. ¿Cuánto es lo que cayó o el retroceso que tuvo de su máximo? Estamos hablando aproximadamente en un mes, casi un 10% de caída en el petróleo, Nico. Increíble, pero bueno, viene subiendo hace bastante, así que, como decís vos, no me extraña esta corrección. Sí, no, el petróleo viene subiendo desde agosto, ¿sí? Su subida fue de agosto hasta la tercera semana de octubre, y tuvo un incremento de un 36% aproximadamente. Bueno, esto es una corrección luego de una gran suba que tuvo a nivel porcentual. Así que si parece, pasamos al dólar. Pasamos al dólar.
Excelente. Bueno, comenzamos con el dólar blue, 198,50, 201 para la venta. Tenemos un dólar blue en 200 pesos aproximadamente. El dólar oficial, 105,50. El solidario, 174. El dólar MEP, 203 pesos. El dólar MEP GD30, 205 pesos. Tenemos también el contado con liquidación, 213,57. Cuando no nombro el instrumento, hago referencia al AL30. Y el contado con liquidación del GD30 es de 214,85 pesos. Así que, bueno, querían o estuvieron detrás del dólar en 200 pesos. Bueno, ahora tenemos el dólar en 200 pesos. Vamos a ver la dinámica que hay entre el cruce del valor del dólar versus el movimiento y los datos de inflación que vamos a tener ahora en noviembre y en diciembre, Nico. Sí, vamos a ver cómo termina el año. Con respecto al riesgo país, vemos que no puede superar el rango de los 2.750. Vamos a ver cómo siguen las próximas jornadas, pero sigue siendo superior al máximo de marzo. Así que vamos a ver cómo termina el resto del año, pero lo vemos en las últimas jornadas que venimos diciendo del programa, viene subiendo. Así que vamos a ver cómo sigue. Bien, si quiere avanzar con criptomonedas. Con criptomonedas tenemos el Bitcoin en $58.143, cayendo un 0,2% en el día, y Ethereum creciendo un 4,9%, ubicándose en los 4.291. Entre los dos tenemos un rendimiento anualizado de 479 para Ethereum, y Bitcoin vuelve a los dos dígitos con un 99%. Después, agregando algunas de las monedas con mayor capitalización, tenemos a Solana creciendo un 8,7, Cardano subiendo un 2,81, y vamos a buscar nuestra perlita Cake, está en 16,50. Bueno, tuvo un movimiento muy feo Cake, ¿sí? Y bueno, por suerte volvió a la Bajó hasta zona los de... 14, logró reconocer capaz que un piso y volvió a incrementar en el día de hoy, aunque hay mucho negativo, crece un 6,38%. Bueno, es la volatilidad propia de lo que ofrecen las criptomonedas, ¿no? Totalmente, esto los que operan cripto saben que es habitual, así que hay que tener una buena gestión y saber cómo tomar decisiones ante ciertas situaciones. No solo en cripto, también tenemos, en las últimas semanas tuvimos el cripto Merval, El cripto normal, sí, que tiene una muy volatilidad volátil. realmente increíble. Bueno, hay que tener en cuenta las elecciones, las legislativas que estuvieron en el medio, para entender, digamos, por qué presentaron tanta volatilidad, digamos, el índice de los activos argentinos. Respecto a las LELIQ, 38%, caución a 7 días, 31%, caución a 14 días, 31%, caución a 30 días, 34,20%. La tasa de colocación de plazo fijo continúa en un 37% y colocaciones mayor a 1.000.000 de pesos en 34%. Bueno, voy a pasar a informarle, si le parece, el panel líder. Dale, te escucho. Excelente. Bueno, el panel líder en su totalidad rojo, la destacada del día, ¿sí? Digamos, la que menos conversión negativa tuvo fue Transener, casi positiva en un 0,2, Mirgor, casi positiva también en un 0,2, y Valo 0,8% negativa. Tengan presente, nosotros todos los programas pasamos de forma anualizada cuál es el comportamiento de algunos instrumentos. En este caso, Valo, ¿sí?, está menos 15% de forma anualizada. Si yo hago la lectura de todo el panel líder, la única anualizada negativa es Valo.
con un 15%. Así que este es un dato que tienen que tener presente, como Ternium es la que lidera en un 176% anualizado en el incremento, junto con Mirgor con un 155% de incremento. ¿Cuáles fueron las que mayor caída tuvieron en el día de hoy? Aluar un 5,4% negativo, Banco Francés 5,4% negativo, Transportadora Gas del Sur 5,2% negativo, y después tengo tres con 5,1% negativo, que son YPF, Banco Macro y Telecom. Galicia y Superville 4,9% negativo y Galicia 4,7% negativo. Realmente una jornada mala para el mercado argentino, no solo ¿sí? en el día de hoy, sino como mencioné al inicio del programa, en la semana, en semanal, el mercado argentino realmente tuvo una pésima semana. Así que bueno, muchos activos pasaron a estar en negativos en mensual. Esto está dividido en dos. Tenemos la mitad del panel líder en positivo en mensual y la otra mitad del panel líder en negativo también en mensual. Así que si quiere mencionar las acciones del panel general, Nico. Con respecto al panel general, tenemos liderando la suba nuevamente Polledo, Sociedad Anónima, creciendo un 3%. Le sigue Inversora Juramento con un 1,2%. Y en tercer lugar, Phoenix Global Resource, creciendo un 1,1%. De las que peores convierten, tenemos a IRSA Inversiones y Representaciones, cayendo un 5,9%. Le sigue Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, con una caída de 3,7%, y le sigue Banco Hipotecario con un 3,5%. De las que mejores convierten en el año es la que mencioné primero, Polledo, Sociedad Anónima, con un 205% anualizado. Me parece que el dato, convirtió? exactamente, yo digamos, lo que quería decirle era que nosotros veníamos hablando del programa en Polledo porque sinceramente es como que se despegó del resto de forma mensual, y realmente el porcentaje mensual sorprende mucho, Nico. Sí, tenemos un 54% de manera mensual, que es el doble de lo que rinde la segunda empresa que rinde más de manera mensual, que es Agrometal, con un 26%. Y Grupo Clarín tercero con un 19%. Entre estas dos, la que mejor rinde, Agrometal y Grupo Clarín, lidera Grupo Clarín con un 194% de manera anual. Esto en un contexto negativo, en una semana muy negativa para el Merval y en una jornada negativa para el Merval, que digamos tengamos comportamiento de activos, digamos, llama la atención para darle algún seguimiento o por lo menos realizarle algún tipo de análisis, aún estando en el panel general, como siempre mencionamos con Nico, téngase presente la liquidez que presenta el activo. En cuanto a los bonos en dólares, en el día de hoy tuvimos dos bonos que terminaron positivos, el AL35D en 1,1%, el AL30D terminó positivo en 0,6%, y luego el resto de los bonos terminaron negativo. El de mayor caída en el día de hoy fue el AL41 de un 6,7% y el GD46D de 4,1% negativo. Realmente sorprenden estos valores, pero bueno, hay que ver, digamos, esto tiene que ver, digamos, con lo que hacíamos referencia del movimiento del Merval en el día de hoy, que tuvo una semana muy mala y hoy una jornada realmente mala. En cuanto a los bonos en pesos, tenemos en positivo el GD46, 0,6%, el GD30, 0,5%, y los peores de la jornada, AE38,
0,1 negativo y el AL29 0,8% negativo. Mantuvieron estables los bonos de forma diaria. En mensual, les voy a pasar los datos en mensual. El AL30D, ¿sabe cuánto cayó de forma mensual, Nico? A ver, contame. Un 12%. Muchísimo. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver justamente por el movimiento de precio que tuvo el día lunes, en donde previo a las elecciones uno podía hacer un MEP a un dólar diferenciado de lo que proponía el resto de los bonos. Si mal no recuerdo, los bonos al viernes estaban cotizando algo así como alrededor de 200 pesos y tenían un diferencial con el AL30 en aproximadamente, si no recuerdo mal, 185, 186 pesos. Entonces, digamos, esto a partir de las elecciones, evidentemente, tomaron la decisión de generar una convergencia de precio MEP, ya sea para los bonos de ley argentina versus los bonos de ley extranjera. Así que ahí está, digamos, esta gran caída, ¿sí? del AL30, junto también con el AL41 y el AL35, todo, digamos, y el AL29 también sufrieron una caída bastante importante. Así que en cuanto a pesos, de forma anualizada, está el AL41 liderando con un 34,3% y el GD46 con un 24,1%. ¿Cómo está el AL30 de forma anualizada en pesos? Un 11,2%. Es el que más retrasado está de todos los bonos soberanos, Nico. Le doy el pase para los CDRs. Con respecto a los CDR, se está poniendo lindo de vuelta. Tenemos a Tesla liderando la suba con un 3,7% de aumento. Facebook en segundo lugar con un 3,6% y Apple con un 2,7%. Las que peores convierten, tenemos a Mercado Libre con un menos 2,2%, Petrobras cayendo un 1,1% y Barrick Gold un 0,7%, aunque de manera mensual viene segundo en el podio. Tenemos a Amazon primero de manera mensual creciendo un 14% y Barrick Gold con un 13%. Y te decía que se estaba poniendo de vuelta lindo porque tenemos a Google con un rendimiento anualizado de 158% y le sigue Tesla con un 145%, que había perdido el podio de segundo o tercer lugar en estos días, pero volvió de vuelta con un 145% y en tercer lugar Microsoft con un 133%. Bueno, esto siempre lo repetimos todos los programas hasta el cansancio. Estados Unidos está en una tendencia alcista y Brasil está en una tendencia bajista, respetando, ¿sí? esa tendencia. Los activos continúan apreciándose o depreciándose dependiendo el caso según corresponda. Si le parece, ya hacemos la presentación del invitado del día de hoy. Dale, ¿querés presentarlo? Presenta yo. Como quiera usted. El señor, dígame usted, si quiere lo presento yo o usted como... Presente. Excelente. Vamos a contar con la presencia de Alfredo Romano, estudió Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, es magíster en Finanzas en la Universidad de San Andrés y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Ejerce como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad Austral. También es director de la Diplomatura de Mercado de Capitales de la Universidad Austral. Muy buenas tardes, Alfredo. Muchas gracias por participar de nuestro programa. Alfredo, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Escuchando la masacre hoy de Argentina. Sí, sinceramente estamos ahora... Sí, estamos todos colorados, parece que tomamos sol. Pero en la comitente.
Sí, lamentablemente el problema es que no repunta, ¿no? Después del 19 fue una masacre y estos precios son realmente, sobre todo lo que me parece la deuda, ¿no? La deuda te está todo el tiempo marcando que en el 24 parece que va a haber otra vez reestructuración. Sí, bueno, están todos muy encima de la novedad, de lo que llegue a pasar con el tema de la negociación y eso sinceramente genera toda esta volatilidad que estamos viendo en el mercado local. Sí, totalmente, pero bueno, recuerdo que con el kirchnerismo en el 13-14, después arrancó el rally, ¿no? Cuando se empezó a vislumbrar el cambio de ciclo, los bonos valían 70, $80. Digo, la Lo perdimos, ¿no, Nico? Lo perdimos, me parece. Sí, perdió, Perdió señal. perdió señal. Bueno, seguramente va a hacer referencia al precio o estaba haciendo referencia al precio de los bonos. Hoy, actualmente, un bono Sí, argentino. Ahí está Alfredo. acá, Ahí volvió. sí, perdón, No, que ahí justo está. entró una llamada y como que me cortó el micrófono. No, lo que Ah, decía que la referencia de 13-14 del kirchnerismo pre-cambio de gobierno con Macri, mm, los bonos valían 70, $80. Digo, sí. hoy realmente valen la mitad y la tasa, la TIR realmente es, el mercado está descontando realmente un escenario muy, muy difícil para Argentina. Si no, no se puede entender realmente estas evaluaciones. Me parece a mí. Es una Estamos opinión personal. menos de la mitad. Hay bonos que están menos de la mitad de lo que se preciaba en la fecha que haces referencia. Bueno, totalmente, por eso estamos hablando, nuestra deuda se compara con, ya está en los momentos de Venezuela, recuerdo 2018, 2017, que tenías bonos en 28, $30, $32, y Venezuela ya estaba ahí en un proceso hiperinflacionario, con un gobierno absolutamente autoritario. Digo, Ujú. los bonos argentinos no están lejos de esos valores. No, no, realmente, digamos, hoy un bono argentino como, digamos, de corto, ¿sí? Ley local, que es el L30 de esta, cotizando actualmente 31,40 la plancha. Bueno, O por sea, eso te digo, la verdad que, estamos a niveles, digamos, muy bajos. Dicen, bueno, no puede seguir cayendo, no puede seguir cayendo, y los bonos argentinos siguen cayendo. No bueno, hay. ¿recuerdan cuando hace la primera propuesta Guzmán que propone un present value de $38 en la reestructuración y realmente nos pareció una locura? A mí por lo menos me pareció una locura, terminan cerrando en promedio $54, que fue una muy buena reestructuración, y hoy los bonos valen 50 puntos menos, en dólares. Sí, no, yo no sé, digamos, digamos si nos situamos en la reestructuración, digamos, realmente a partir, digamos, de los números que manejábamos y los números que manejamos, realmente no son para nada alentadores, excepto que estemos en presencia de un piso, como muchos dicen, pero realmente esto parece, digamos, que no puede seguir cayendo y aún así sigue cayendo, Alfredo. Bueno, hay que ver con el tapering, ¿no? De Estados Unidos y cómo van a realmente manejar el tema inflacionario. Creo que ahí puede quedar algo de espacio hasta que haya un cambio de gobierno en el 23 y un cambio de ciclo. Ojo con eso. Bueno, eso lo vamos a tener en cuenta, pero para dar continuidad, primero felicitarte por el libro que sacaste, Dolarizar. Lo recibió Nico, también lo recibí yo. Te quiero agradecer en público, te quiero felicitar, ¿sí? Porque yo sinceramente me parece que escribir un libro es algo que genera un montón, ¿sí? Un montón de trabajo. Es como digamos, debe ser un muy lindo proyecto, te lo voy a preguntar a ver las vivencias que tuviste, pero antes de que me cuentes eso, me gustaría saber qué fue lo que te inspiró a escribir el libro. Bueno, gracias. Al contrario, a ustedes por este espacio y poder hablar de la dolarización, que es tan importante, me parece, para que se propongan cosas distintas en Argentina. Mirá, justo me preguntás algo interesante porque
mi maestría, la de Columbia, la arranco en el 2017, en junio, mayo, junio, y ya en diciembre del 17 arrancan los problemas, la caída libre argentina, que todavía la estamos viviendo hoy, o sea, 4 años y medio, casi van a ser 5 años después, ¿no? Tremendo eso. Me acuerdo los bonos ahí valían sobre la par, valía un I-24, valía $120, pero bueno, no volvamos al tema financiero. Y la realidad es que durante la maestría tuve un par de compañeros ecuatorianos, hoy justo el 2 de Finanzas del Ministerio de Economía, el subsecretario de Finanzas fue compañero mío, muy amigo mío, Bernardo Orellana, y con Guillermo Calvo, que fue profesor mío, argentino, economista, él en su momento, sobre todo en los 90 y 2000, escribió muchas dolarizaciones. Y bueno, aparecen los grandes problemas de nuestro país, donde en el mundo se veía una imagen distinta, y realmente eso fue el detonante que empecé a estudiarla seriamente a la dolarización, porque veo que los programas gradualistas en nuestro país se vuelven cada vez más inviables. Así que fueron varios años de estudio, te diría. Bueno, y con esto me hace el pie para hacerte algo que leí en el libro, que vos haces una diferenciación entre la dolarización en los 90 con Cavallo y con lo que planteás vos en el libro. ¿Querés explicarnos un poco? Sí, sí, y tuve la suerte, el otro día me llamó Domingo que leyó el libro y vamos a seguir discutiéndolo. La realidad es que hay muchas diferencias entre la convertibilidad y la dolarización, y la primera y la más importante de todas es que las cajas de conversión, mal dicha en Argentina convertibilidad, nacen para fortalecer la moneda local, para buscar un ancla, que en este caso era una moneda como el dólar, una moneda más estable, pero el fin último o el principal objetivo de las cajas de conversión es anclar la moneda, digamos, local, ¿no? Y armando un programa que puede ser, en general son ortodoxos, donde uno tiene paridad entre reservas y base monetaria, o sea, circulante principalmente. Uno como gobierno, como entidad, digamos, la banca pública, lo que busca es transmitir el respeto a esa ortodoxia y con eso, digamos, mantener a rajatabla una política monetaria como en este caso 1 a 1. La dolarización es completamente distinta, porque mi primera hipótesis es que el peso ya murió en Argentina y no hay forma de reflotarlo. Hemos probado muchas convertibilidades, también en 1890 también tuvimos otra, hemos tenido varias cajas de conversión, hemos probado tablitas, hemos probado crawling pegs, hemos probado tipos de cambio flexibles en banda, bueno, hemos probado lo que se nos ocurra, y la verdad es que el peso no, en Argentina en 139 años rompimos 5 veces nuestra moneda. Entonces, la dolarización elimina definitivamente el peso, y la segunda gran diferencia radica en que ahí, en las cajas de conversión, en última instancia, uno mantiene la banca central. O sea, uno tiene la posibilidad, ante un escenario de estrés financiero, por ejemplo, pasarse en la ortodoxia monetaria y generar algo de emisión para poder jugar contra un shock externo. En la dolarización se elimina la emisión monetaria, o sea, la banca central pasa a tener otro rol que es completamente distinto, es de órgano contralor, es, digamos, puede ser agente depositario, o sea, tiene otro tipo de funciones, sobre todo en el sector público, pero deja, digamos, de manejar la política monetaria. Con lo cual, entendiendo que para mí el bimonetarismo es el gran problema estructural de la economía argentina, hay grandes diferencias. Y déjame que cierro con esto, que me parece importante, ya que estamos en un ambiente bien financiero. Recordemos que durante todo el ciclo de la convertibilidad, el diferencial de tasas entre pesos y dólares en el sistema fiduciario era notable. O sea, pedir un préstamo en pesos a pedir un préstamo en dólares, había un diferencial de tasa contra pesos más caro, porque el mercado nunca terminó absorbiendo que la convertibilidad se podía mantener la paridad 1 a 1. Y eso es una falla estructural importante que se generó desde los inicios.
Alfredo, bueno, con esto me das pie a preguntarte que a lo largo de los años hemos tenido varias monedas, entiendo. ¿Cuántas veces se destruyó la misma? Bueno, como te decía, el último cambio de régimen monetario fue en el 91 con la ley de convertibilidad, pero en 139 años hemos tenido 5 veces cambio de moneda, hemos retirado más de 13 ceros. Recordemos en los 80 los australes, que pasamos de 10.000 con la convertibilidad al 1 a 1, un peso, un dólar. O sea, realmente es lamentable la historia de Argentina en términos monetarios y sobre todo cuando uno analiza la independencia de la banca central, porque eso es lo preocupante y lo que tienen que entender, o espero que entiendan una vez por todas algunos sectores. Frente a un gobierno de Cambiemos, frente a un gobierno peronista, frente a un gobierno radical en los últimos 50 años, ningún gobierno respetó la independencia del Banco Central. Y eso es muy complejo. Alfredo, ¿qué sectores se verían afectados ante una dolarización por fuera de lo del país? O sea, cuando hablamos de sectores, cuando hablamos de políticas, digamos, ir a un modelo de dolarización, ¿qué le quitaría, digamos, a una propuesta actual en cuanto a recursos independientes? Mirá, está en el libro y uno no tiene que obviar el libro hace énfasis también a los problemas que puede generar una dolarización, porque claramente cuando uno intenta de hacer un estudio profundo y serio, tenés que evaluar las ventajas y las desventajas. Y como cualquier programa monetario, fiscal o económico completo, tiene virtudes y tiene debilidades. Entonces, la dolarización, lo que se le critica en general es la incapacidad de poder tener, digamos, la flexibilidad monetaria, de poder controlar tipo de cambio, por ejemplo, o sea, tener capacidad de devaluar en el corto plazo. Te prohíbe, digamos, utilizar a la tasa de interés para hacer política monetaria, aunque uno ve que en Argentina la realidad es que la tasa de interés no tiene, los mecanismos, digamos, de transmisión a la economía real son bajos, porque la realidad es que uno ve que hay una economía que hay mucha informalidad y que por otro lado el sistema financiero es muy poco profundo comparado a otros países. Entonces, cuando uno veía que Sandleris ponía tasas de interés positivas durante un corto plazo de tiempo, allá por el 2019, y uno veía que el dólar seguía corriendo, bueno, ahí es un claro ejemplo que la transmisión de tasa de interés no se da. Pero para volver a tu pregunta y ser concreto, la realidad es que lo principal que se le puede criticar a una dolarización es decir, bueno, una economía como la ecuatoriana, que es una economía que es más primaria, o sea, donde no tiene tanto desarrollo de lo que puede ser el sector pyme, la economía capaz parte industrial, aunque sea liviana, bueno, otros sectores que no son únicamente vinculados a lo que puede ser commodities o términos de intercambio, uno podría decir el problema que si en el tiempo la economía argentina empieza a crecer y empieza a mostrar señales de desarrollo, si uno no lleva adelante otro tipo de medidas laborales, fiscales, etcétera, uno puede llegar a perder competitividad en la economía y eso puede llegar a afectar a que ciertos sectores no tengan capacidad, digamos, de competir con el mundo. Bueno, mira, las señales es que Ecuador en estos 20 años migró parte de su exportación primaria, donde era únicamente petróleo, hoy exporta también crustáceos, café, distintos, digamos, materias primas, distintos productos, con lo cual, por lo menos en Ecuador, uno ve que no es únicamente, digamos, el problema, digamos, de que los términos de intercambio, si no te benefician, no vas a tener capacidad de exportar o lo que uno sabe exportar, que en Argentina no hemos sesgado absolutamente a lo que puede ser la soja y el trigo principalmente. Pero bueno, como te digo, claramente ahí hay un desafío que yo lo digo y lo repito muchas veces y creo que es importante dejar esta idea a fuerza. La dolarización es fundamental en la economía argentina, es indispensable, pero no es suficiente. O sea, si Argentina no hace otro tipo de reformas,
para desarrollar pro inversión, sobre toda la economía, es muy difícil que nuestro país pueda salir adelante. O sea, la dolarización no va a solucionar todos los Exactamente, y problemas. ahí esto me parece que es muy atractivo de la propuesta, porque digamos la dolarización no es solo un plan monetario por sí solo, sino que acarrea obviamente a un cambio cultural, a una forma de abordar los negocios de manera distinta y de generar espacios que hoy no están con un tipo de moneda que esté ligada, ¿sí? O esté ligada o que no esté de forma independiente con la posibilidad, digamos, en el contexto actual que estamos, de, por ejemplo, generar emisión de cómo se están emitiendo pesos este año, ¿no? Absolutamente. Mira, la dolarización hay que mirarla como una herramienta únicamente como eso. Cuando me preguntan o hay críticas que yo las absorbo como constructivas, no las tomo como algo, como una amenaza, sino como una oportunidad, sobre todo cuando se vincula al tema de la pérdida de la soberanía o la independencia o que nos va a controlar Estados Unidos, etcétera, que son argumentos válidos, sobre todo cuando uno no está informado y desconoce el tema. La realidad es que la dolarización tiene que ser o está pensada únicamente como una herramienta monetaria de estabilización y de control en parte fiscal y control monetario. Primero porque no podés emitir y segundo porque si querés gastar de más, los canales para gastar de más se te reducen, claramente porque perdés, por ejemplo, la emisión monetaria. Entonces, si uno entiende que la dolarización es una herramienta que viene a contener un plan mucho más amplio, que tiene que estar vinculado con una reforma laboral, fiscal, comercial, bancaria, que potencie a distintos sectores de la economía, como el sector del conocimiento, que es un sector que tiene una posibilidad de crecimiento inmenso en nuestro país y que no está explotado, lamentablemente, porque uno vende servicios y tiene que cobrar a tipo de cambio inicial y hoy la brecha es del 100. Entonces los argentinos prefieren irse al exterior trabajar con dólares en vez de decir me quedo trabajando acá y hago una diferencia. Bueno, eso tampoco pasa por el tema del cepo cambiario, etcétera. Entonces, si uno pensara que nuestro país dolarizamos, pero llevamos adelante medidas otra vez profundas, pro inversión en el punto de vista laboral, por ejemplo, sacar la doble indemnización, premiar al empresario que quiera contratar gente, desde el punto de vista impositivo, también premiar de una vez por todas a aquel que paga impuestos y no como sucede en Argentina, que hoy tenemos de promedio cada menos de 2 años un blanqueo o una moratoria, con lo cual cada vez el sesgo está más puesto en que no hay que pagar impuestos. Y si vos contratás gente, por ejemplo, puedas deducir parte de eso del impuesto a las ganancias. O también con respecto, por ejemplo, a los dividendos. Si uno reinvierte el dinero, bajar la alícuota de impuesto a la ganancia fuertemente, pero si no hay reinversión, ahí sí subirla con tal de que se genere, digamos, inversión en economía real, porque ahora no vas a tener el problema monetario de la inflación y de la moneda. Creo que hay muchas medidas que hay que tomar en cuenta y hay que pensarla la dolarización que viene acompañada de todo esto. Perfecto, sí, súper claro y coincido que no solo la dolarización sería el camino, sino un conjunto como de ideas para mejorar el camino de nuestra economía, como también mencionas en el libro, el hecho de achicar la estructura estatal. A ver, la estructura estatal, lo que propongo exactamente en el libro es el estilo colombiano. O sea, hasta ahora, bueno, ok, hasta acá llegamos, lo que quedó de planta permanente, perfecto, pero a partir de adelante, 2/3 del Congreso, Senado y Congreso para sumar plantas permanentes. Y como hace el modelo colombiano, anualmente hay que volverlas a ganárselas al lugar, digamos, de trabajo en el sector público. O sea, todos los años los contratos en el sector público se tienen que renovar. Entonces, eso le da mucha flexibilidad también al sector público, porque la realidad es que lo que nosotros estamos viendo hoy en Argentina es que ha crecido los últimos 10 años, sobre todo fuertemente, únicamente en el empleo en el sector público y poco en el sector privado. Y eso está dado porque hay muchísimas personas
que aspiran a llegar a ser planta permanente, porque después es prácticamente imposible perder ese salario, por más que te lo va licuando el mismo Estado, con la inflación, perder ese salario, pues es prácticamente imposible que te puedan echar. Yo propongo algo muchísimo más flexible, respetando lo que ha sucedido hasta hoy, pero a partir de ahora en adelante con estos términos donde uno lo que va a buscar en adelante es evitar las plantas permanentes, ¿no? Y que se genere, digamos, mucha más flexibilidad y que además, cuando uno vea que en el sector público realmente ganás mucho menos que en el sector privado, porque hoy la ecuación está al revés, lamentablemente en Argentina. La gente prefiere trabajar en el sector público porque los salarios en el sector privado no son muy distintos, lógicamente por esta malaria económica que estamos viviendo. Cuando esa ecuación cambie, probablemente mucha gente va a querer trabajar en el sector privado, porque vas a tener una diferencia sustancial de salario. El tema es que hoy no está sucediendo eso, Qué claramente. importante, Alfredo, esto que decís. Realmente es muy bueno. La propuesta, digamos, del crecimiento del sector privado tiene que partir, digamos, desde las propuestas que realicen para favorecer el crecimiento del sector. Ahora, si uno no favorece al sector privado y no se da este cuadro en el que haces referencia, que sea más atractivo trabajar en el sector privado que en el sector público, se va a terminar dando el cuadro actual y el aspiracional, digamos, de la gente, ir a un modelo público que a un modelo privado. Eso, digamos, esa construcción que hay que hacer, porque evidentemente hay que hacerla, porque en los números se ve que está creciendo más el sector público, ¿sí?, en referencia al sector privado. Digamos, ¿cómo podríamos solucionar eso? Digamos, primero, desde la propuesta del gobierno y segundo, desde la propuesta del libro que haces. Mirá, Nico, ¿y cómo era tu nombre, Alejandro. perdón? Ale, Alejandro. Mirá, Ale, la realidad es que Argentina hoy con respecto al Producto Bruto tiene alrededor de un 40% de gasto público respecto, digamos, a su economía, que es muy parecido al de Brasil. Brasil está en 41, Ecuador está en 36, 37, Europa está arriba, el promedio está arriba del 45, tenés economías como la francesa, italiana, que están arriba del 55, 50 cómodos, con lo cual en términos reales no parecería, a pesar de que creció 20 puntos de los últimos 20 años el gasto del Estado con respecto al producto, la realidad es que es un punto, o sea, hoy Argentina está en un punto que si uno tomara decisiones drásticas para adelante y no haces un despido masivo de cientos de miles, digamos, de empleados del sector público hoy, porque me parece que eso sería muy contraproducente en el corto plazo cuando uno quiere llevar un proceso de dolarización, porque ahí sí generaría mucha reticencia, pero uno establece condiciones de decir a partir de ahora, a partir de ahora en adelante, vos para ganarte realmente el lugar en el sector público tenés que mostrar resultados y si no al año se te va a hacer una evaluación y si no funcionaste, no vas a poder continuar en este trabajo. Y claramente también otra de las cosas que propongo en el libro, donde no esté tan, digamos, clientelizado, ¿no? Que depende de la gestión que está, va sumando gente en el sector público con favores, porque es la forma también de ir construyendo clientelismo y construyendo poder político. Si uno corta eso hoy y mantuviéramos en el tiempo la economía argentina creciendo, que hoy está súper deprimida, eso puede volver alrededor de un 32-33% en 5 o 7 años con respecto al PBI. Con lo cual son números manejables. Son números manejables. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear a partir de un cambio de paradigma, que esperemos que se dé en el 2023, que Argentina tome decisiones drásticas, disruptivas, muy, muy fuertes, de todo punto de vista, del punto de vista como estamos hablando ahora del Estado, desde el punto de vista monetario con la dolarización, desde el punto de vista fiscal, donde haya un sesgo absoluto a la inversión, porque eso que recién dijiste vos, que estuviste muy bien haciendo comentario a que no hay ningún incentivo a trabajar en el sector privado porque las condiciones del sector público son mejores,
Lo mismo pasa con el pago de impuestos. Y lo vuelvo a repetir. ¿Quién quiere pagar impuestos en Argentina cuando cada menos de 2 años tenés moratorias o blanqueos? O sea, el tipo que paga impuestos se siente, perdón la expresión que voy a usar, un pelotudo. O sea, te sentís un tarado, decís, ¿para qué voy a estar pagando si después me van a condonar intereses, la voy a licuar con los pesos, porque así el Estado me licúa todo, y yo estoy gastando, que siempre referenciamos todos contra dólares, en el fondo, estoy gastando dólares actualizados a valor de hoy para pagar impuestos que no tienen ningún sentido. Entonces, Desde, hay que cambiar las Alfredo, te reglas del interrumpo juego. porque desde lo financiero es muy bueno esto, digamos, que mencionas. Para los oyentes, lo que hace referencia Alfredo es que si uno pagase los impuestos, digamos, los impuestos todos los meses o bimestralmente o el tipo de impuesto que pague, pero al finalizar el año sale una moratoria y esa moratoria, aunque no tenga descuento, uno deja esa plata trabajando, ¿sí? Estaría abonando, ¿sí? Lo mismo que al inicio del año, pero quedándose con intereses, en un ejemplo, digamos, fácil para que se entienda. Ale, y probablemente en términos de dólar estarías licuando fuertemente el pago del impuesto, porque nuevamente, ¿qué argentino que tiene capacidad de ahorro, de inversión, empresario pyme, empresario ni hablar de mayor tamaño, no piensa toda su rentabilidad en dólares? Todos la pensamos en dólares. Entonces, también el diferencial es como si vos me decís, yo tengo que pagar impuestos hoy a un tipo de cambio contado con liqui de 213 pesos o tengo que pagar dentro de un año y encima me condonan intereses. Andás a ver dentro de cuánto está dentro de un año el tipo de No, ni cambio. hablar si con la plata que, vamos un poquito más, si con esa plata te dolarizás y después terminas cambiando y pagando, ¿sí? En pesos la Bueno, eso deuda, es ¿no? exactamente, eso es lo que, exactamente. Entonces, hay muchos incentivos mal pensados. Este gobierno ya sumó 20 impuestos y ahora pidió que este fin de semana no suba la carne y está metiendo un impuesto más que va a generar más inflación, que ya hay crítica, hay que verlo bien a lo que están proponiendo, etcétera. Bueno, es imposible con 168 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales crecer. Es imposible. O sea, no, claramente hay algo que tenemos que cambiar y tiene que ser de raíz. Entonces, nuevamente, cuando a mí se discute la dolarización la tenemos que pensar en un contexto de un programa económico mucho más profundo. Lo que tiene la dolarización de bueno es que es un cambio de paradigma y es un cambio de las reglas de juego. Y vos necesitas ese cambio de paradigma o ese catalizador inicial. Porque si nosotros proponemos otros planes, como decir, vamos a bajar drásticamente el gasto público o vamos a achicar el déficit, como le terminó haciendo el mercado a Macri la segunda etapa de su mandato, claramente después te puede venir un gobierno peronista y te vuelve a gastar lo que no tiene y no hay ningún cambio de paradigma. En cambio, la dolarización, nuevamente, los canales son más difíciles. Cuando la población se enamora de la estabilidad no quiere salir más. Porque si ustedes le preguntan te diría no al 100%, pero a un porcentaje muy grande de los argentinos que miran al exterior, ¿por qué se van? Es por estabilidad. Sí, totalmente. Acá no hay una proyección que se pueda hacer para un emprendedor, como decías vos, o para una pyme, tener una proyección a futuro sabiendo la carga tributaria que tiene. Pero como estamos en los últimos minutos y no quiero perderme de hacerte esta pregunta, te saco del eje unos minutitos y te quería preguntar algo que planteabas en el libro, que es si es posible que las reservas internacionales igualen a la base monetaria. Me quedó eso pendiente para saber qué opinabas y cómo lo desarrollas en el libro. Está bien, Nico. Eso es para que nos entiendan. Básicamente, cuando uno arranca el proceso de dolarización, lo que estamos diciendo es hay que tomar un tipo de cambio, una tasa de conversión, de la cual por lo menos uno tendría que tener cubierto con dólares el M0, o sea, el circulante más billetes, más depósito de los bancos en el central, principalmente. M0, digamos, como se define. ¿Y lo ves Entonces, viable? mirá, la realidad es que lo he dicho enfáticamente, lo digo en el libro, lo digo abiertamente. Hoy en el corto plazo en Argentina no lo veo viable un proceso de dolarización
porque no están las condiciones dadas y vos necesitas mucha confianza y necesitas un plan y un programa, y este gobierno no cree en los planes y en los programas. Entonces, en el corto plazo no, pero si me preguntás a mí hoy con el tipo de cambio que te va a dejar este gobierno, que el tipo de cambio real hoy en Argentina, no nos mintamos, es el contado con liquidación, y el central nos hizo perder 2.500 millones de dólares desde octubre del año pasado hoy para subsidiar 20 pesos mugrientos, perdón la expresión, 20 pesos, perdimos un tercio de la cuota del pago del Fondo Monetario y cientos de miles de casas, pues 2.500 palos verdes son muchísimas casas para la gente realmente humilde y que la necesita. Si uno toma ese tipo de cambio, el contado con liquidación, estamos hablando que Argentina hoy necesitaría alrededor de 13.000 millones de dólares. No, porque tenés 2.7 más o menos hoy de M0. Entonces, hoy las reservas, tenemos reservas netas, debemos tener 6.000, 6.200, dependiendo cómo tomemos el valor oro, que son alrededor de 4.500 palos, 4.000, más reservas, etcétera, pero no estamos en más de eso y hay hasta algunos informes que dan hasta un poco menos. Mi tema es que lo que yo creo es que 8.000, 9.000 millones de dólares, una economía de 500.000 palos, o sea, 2 puntos del PBI, son absolutamente conseguibles esos dólares, ya sea por comercio exterior, que si no tuviéramos cepo y tuviéramos otras reglas de juego, la acumulación de vía balanza de pago, cuenta corriente, hubiera sido fenomenal este año, fenomenal, el tema que el cepo se lleva todo. Entonces, ¿los dólares se van a conseguir? Sí, absolutamente. Argentina tiene capacidad, 2 puntos del PIB, conseguir dólares para poder dolarizar la economía, no tengan dudas que sí. El tema es que en el corto plazo lo veo absolutamente inviable. Bien, Alfredo, y te voy a hacer la última pregunta. Debo hacer esta última pregunta entendiendo la audiencia del programa y después quienes escuchan la repetición del programa y preguntarte sobre criptomonedas y el avance tecnológico de las mismas. ¿Cuál es tu opinión? Y es un mundo muy interesante, es un mundo que se ha instalado y que bienvenido que así sea, porque creo que es la forma de desarrollar las finanzas y los mercados y poder, digamos, seguir potenciando distintos sectores que estaban atrasados, sobre todo el sector financiero, bancario, que se había quedado muy lejos, digamos, de la evolución a través de la tecnología con los años. Entonces, desde ese lugar, bienvenido, creo que es un gran aporte al mundo que vayan apareciendo este tipo de instrumentos, etcétera. Lo que no creo, y lo he dicho varias veces y lo reafirmo, es que en el corto plazo utilizar una cripto, por más que sea una stablecoin, para en vez de dolarizar la economía, utilizar esa herramienta monetaria, lo veo altamente improbable. O sea, improbable por distintos factores. Primero porque todavía, a pesar que el mundo de las cripto es un mundo interesante y que ha crecido mucho, todavía no se ha enfrentado a lo que puede ser la regulación. Por ejemplo, el gobierno otro impuesto más que agregó hace muy poquitos días es el impuesto al cheque para transferencia de cripto, por ejemplo. Y en el mundo, la banca pública, la banca central, en parte tiene capacidad de regular este sistema, porque guste o no, en parte pertenece al sistema financiero. Es muy difícil que hoy vos puedas, digamos, desactivar el sistema financiero para poder operar cripto. De alguna otra manera estás vinculado, es muy difícil que lo puedas separar, digamos, en dos aguas distintas. Entonces, le falta regulación, después le falta evolución. O sea, esto es muy incipiente, estamos hablando de 10 años, un poco menos. Esto le falta un desarrollo más grande que para la historia, digamos, de la humanidad. 10 años no es nada, no es absolutamente nada, ni para la historia de nuestra economía, es poquito, 10 años. Entonces, también le falta ver evolucionar y ver realmente cuáles van a ser las cripto o las stablecoins, o si es Ethereum o Bitcoin, o digamos alguna de estas monedas que realmente generen las tres funciones que necesita tener una moneda. Y una es evitar la volatilidad. Y eso he escuchado algunos argumentos, que algunos son muy válidos, porque claramente cuando te dicen, mira, esto todavía tiene mucha volatilidad porque el precio lo está absolutamente, digamos, o sea, lo genera la demanda, entonces esto tiene libre comercialización, entonces hay una fluctuación constante del valor.
y además es muy joven. Y eso es verdad, en parte es verdad, pero el problema es que si vos querés trabajar con una moneda para operar en una economía, vos no podés tener volatilidad de 2, 3, 5% diario, porque ahí perdés precio de referencia de todo lo contra bienes y servicios constantemente. Entonces, ese es el último punto, déjame cerrar acá. Si vos no generás bajar esa volatilidad fuertemente, a nivel transaccional va a llegar siempre un límite. Porque si vos querés que realmente se utilice hasta para comprar un chupetín, por decir un ejemplo burdo, necesitas que eso tenga estabilidad. Bien, ahora, la moneda digital se termina adoptando a través de las criptos detrás de un gobierno. La banca absorbe los modelos de blockchain o se termina adaptando a la propuesta de cripto. Bueno, es una excelente pregunta y la verdad que no tengo la respuesta, porque la realidad es que uno ha visto que mismo con la tecnología de la blockchain ha ido evolucionando. En el 2000, de 2015 al 2018 era la tecnología y parecía que todo se iba a regir por blockchain, y después nos terminamos dando cuenta que parecería que no todo, que claramente está más asociado a lo que puede ser el desarrollo de las cripto, etcétera. Entonces, es una excelente pregunta y que la dejo abierta y que yo no tengo la respuesta. Eh, pero bueno, está buenísimo que lo Ahí plantees está, y la bueno, realidad pero es que yendo a veremos. la dolarización ya tenés contenido para el segundo libro, Alfredo, ¿o no? Claro, no, sí, mirá, tengo varios temas ya. Este va a ser el round, el segundo round, me parece, dolarización 2 le vamos a poner, o dolarizar Sí, 2. Si en sí. el 23 no nos escuchan, haremos una dolarización 2. Bueno, te doy unos minutos para que nos cuentes, la semana que viene vas a estar haciendo la presentación. Sí, exactamente. El miércoles 23, que ahí si me siguen en mi Twitter, que es Romano Al, están los datos. Yo, bienvenido, que se suma gente. Va a estar Sergio Berenstein y Augusto de la Torre, que fue profesor mío de Columbia. Es un ex Chief Economist del Banco Mundial y estuvo en la Banca Central de Ecuador durante todo el proceso de dolarización. Vamos a estar hablando y debatiendo un poco este modelo que creo que es muy importante que se ponga sobre la mesa en Argentina. Así que más que invitados, a todos los que quieran participar, más que invitados. Excelente. Bueno, Alfredo, te agradezco mucho digamos, por tomarte el tiempo, por participar, por mandarnos el libro que lo estamos leyendo. La verdad es que es muy atractivo, tiene un montón de contenido con muchas aristas, así que sinceramente agradecerte el nombre del programa y agradecerte también en nombre mío y en nombre de Nico. Muchas gracias por haber aceptado venir a hablar con unos minutos con nosotros, Alfredo, y muchas gracias desde un primer momento que nos mandaste el libro para poder conocer las ideas que querías transmitir, así que agradezco todo lo que se fue presentando y bueno, que hoy te hayas presentado acá. A ustedes, Ale, Nico, muchísimas gracias y bueno, espero que sea la primera de muchas más. Seguro, Muchísimas seguro, gracias. y te deseo mucho éxito para la presentación del libro. Gracias, buenas tardes y buen fin de semana largo. Y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Llegamos a casi 120 personas en el pico máximo, así que agradecer a todos los que se quedan oyendo el programa. Damos cierre a esta semana. Vamos a estar reuniéndonos de vuelta el lunes a las 5 de la tarde con un nuevo invitado y quizás con una nueva semana temática. Así que los veremos el día lunes. Agradezco a Ale también por participar acá como conductor. Así que nos estaremos viendo el lunes. ¿Algo más para decir, Ale? No, que tengan un muy buen fin de semana largo y recuerden que el lunes no tenemos bolsa local. Hasta Bueno, ¿y luego. vamos a tener programa? ¿Cómo? ¿Vamos a tener programa igual? Seguramente, excepto que usted lo quiera cancelar. A mí se está comprometiendo en vivo. Para nada, vamos a hacerlo, obvio. Se lo agarró desprevenido. Sí, 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 seguramente vamos a estar haciendo el programa. Bueno, buenísimo. Entonces sí, nos estaremos viendo el lunes a las 5 de la tarde. Nos esperamos como siempre.
y vamos a estar dando la información de los mercados abiertos y bueno, también criptomonedas. Así que muchas gracias a todos los que se unieron. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.